Conversamos con Inmaculada Juárez, ella es directora general de Juárez y Asociados, y vamos a perfilar ese escenario legal que se encuentran las empresas españolas cuando deciden abordar el mercado estadounidense. Pues las empresas españolas pueden encontrarse absolutamente protegidas porque España forma parte de muchos convenios internacionales y sobre todo hay una normativa supranacional muy extendida que se aplica a las empresas cuando trabajan con el extranjero para evitar precisamente que un español cuando sale al extranjero a exportar o a implantar su producto tenga que verse sometido a una legislación que le es absolutamente desconocida y que muchas veces por idiosincrasia ni siquiera la comprendemos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando yo he nacido en España y quiero trabajar con Toledo, aún sin haber trabajado en Derecho, sin haber estudiado nunca el Código Civil ni el Código de Comercio, el señor de Toledo y el señor de Madrid van a saber exactamente lo que se denomina compraventa, lo que se denomina demora, cuando entramos en incumplimiento, por qué el pago es un elemento necesario y si la demora del pago es o no un elemento esencial o no. En Estados Unidos depende de la idiosincrasia propia. Entonces, estamos protegidos cuando utilizamos los mecanismos e instrumentos legales internacionales para evitar que se nos aplique normativa que no conocemos. ¿Cuáles son los pasos que se tienen que seguir para implantarse en Estados Unidos, para constituir una empresa y sobre todo también dar a conocer que no se necesita única y exclusivamente tomar esta vía para llegar a este mercado? Exactamente. Lo principal cuando vamos a internacionalizarnos es primero establecer un plan estratégico legal, es decir, saber de qué manera me quiero implantar allí, si lo que quiero es que mi producto se conozca, si lo que yo quiero es vender mucho, pero me da lo mismo la etiqueta que le pongan, si yo me quiero constituir allí con un socio local, precisamente porque mi producto, al ser construcción, necesito de contratación local, etc. Entonces, en función del producto y de nuestro nivel de estrategia legal, se establecen los pasos. Lo más normal es empezar con simples compraventas, es decir, contrato internacional de compraventa, luego partimos a través de agentes comerciales, luego distribuidores, luego pasamos a distribuidores o bien propios a través de tiendas propias como son franquiciados o bien a través de otros tipos de colaboraciones asociativas. Y el último paso, en los casos en los que no es necesaria una implantación local, sería la constitución de una sociedad. Y digo el último porque nosotros lo recomendamos solo y exclusivamente cuando por motivo del producto o de impacto fiscal nos sea necesario o sea conveniente la constitución allí. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estamos allí implantados como sociedad ya no estamos internacionalizados, ya somos locales. Y al ser locales es la legislación estadounidense y los requisitos estadounidenses los que se nos van a aplicar. Ya perdemos este privilegio de que al ser españoles no se nos va a tener que imponer. Pero habrá veces que sí que sea necesario. Las formas jurídicas en Estados Unidos son más variadas que las españolas, pero existe el mismo tipo jurídico de sociedad limitada, la LLC, que se llama allí, que existe en España, que es la que nosotros como españoles podemos encontrar más afín. Justamente asesorarse es una de las bases de una internacionalización exitosa y Juárez y Asociados acompaña en el aspecto legal, por supuesto, a las empresas que quieren abordar este mercado. ¿Qué servicios se ofrecen? Efectivamente, llevamos 15 años en el mercado internacional, casi cuando ni siquiera se conocía bien. Y los servicios que ofrecemos es todos los pasos, es decir, tenemos un departamento de consultoría de comercio exterior que trabaja de la mano con abogados para conocer la normativa internacional de destino y poder saber, por ejemplo, temas de etiquetado, temas de formas jurídicas de implantación, temas de responsabilidades contractuales, visados, etc. Luego pasamos por un departamento fiscal internacional, dentro del departamento fiscal uno específico de expatriados e impatriados y un departamento fiscal internacional que asesora en toda la repatriación de beneficios, impacto fiscal de las ventas en el extranjero, etcétera. Y luego el más importante, simplemente porque lleva más años, es el de contratación internacional, que es el que lidero yo dentro del despacho, que es el que asesora al cliente sobre la forma jurídica correcta y cómo realizar en un contrato y sobre todo hacer un contrato, porque si no estamos absolutamente vendidos, de cómo tenemos que establecernos para evitar las responsabilidades contractuales,
que los españoles olvidamos que el pago no es la única obligación. De hecho, Estados Unidos es una plaza muy litigiosa, es decir, cuando tienen un problema lo exigen y no tienen ningún inconveniente en ir a los juzgados a exigirlo. Entonces tenemos que tener claro cuáles son nuestras obligaciones desde el primer momento hasta el último y cuándo finalizan nuestras obligaciones, que también es un tema muy conflictivo. Mientras se tenga atado el detalle, nos evitamos muchos problemas. Nos evitamos todos. Realmente, cuando me he encontrado con un conflicto internacional, ha sido porque cuando me he ido a ver la forma que se había utilizado, es decir, el contrato, etcétera, no se había previsto, no se había hecho un estudio, se había cogido pues, un formulario del cual una persona muy competente en comercio o en exportación, pero no en temas legales, pues con toda su buena voluntad había redactado y no había atado todos estos aspectos que te estoy comentando. Entonces, claro, ahí es donde luego nos encontramos con los problemas, muchas veces insalvables. Perfecto, muchísimas gracias. Asesorarse definitivamente es clave, así nos los dejaba saber Inmaculada Juárez, directora general de Juárez y Asociados.